¿Sabías que junto a la Fundación Tengo Vida Nueva, este mes se confeccionaron y repartieron más de 200 barbijos de circulación a diferentes centros de salud y entidades vinculadas al servicio social? También, en nuestra sede de Ciudad Luz, a través del merendero Sonríe, colaboramos en la recolección de alimentos que se repartieron en el mismo barrio. Búscanos en Instagram como @tengovidanueva y sumate a nuestra red de voluntarios. Unite a nuestro grupo de WhatsApp para estar más conectados que nunca, donde compartimos devocionales, motivos de oración y te brindamos toda la información sobre nuestras actividades. Podés escanear el código QR para unirte a nuestro grupo. Si querés contribuir o conectarte con nosotros, hacelo a través de las redes sociales. Para ver nuestros videos y compartir nuestras reuniones online, tenés que hacer de la siguiente manera. Buscás en YouTube el canal del Centro Cristiano Vida Nueva. Apretás el botón rojo para suscribirte. Si le das clic a la campanita, activás las notificaciones. Una vez que entraste a nuestra reunión en línea, ya podés disfrutar de nuestro servicio. Si lo querés compartir, haces clic en la flechita, copias el enlace y lo compartís en cualquiera de tus redes sociales. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas
voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre en tu voz seguirán. Diste vida a todo alrededor, creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, millón de veces volver a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con
con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Hola amigos del centro, ¿cómo andan? Familia. Bueno, la verdad que me siento medio raro acá de este lado. No es lo habitual en mí. Generalmente yo siempre estoy del otro lado, ¿no? Con todo lo que es la puesta en escena y demás. Así que bueno, hoy tenemos este desafío que para mí tal vez no es normal, pero sí tal vez es de Dios. Así que bueno, nada, quería realmente saludarlos, preguntarle un poquito ahí cualquier cosa en el chat nos van poniendo, cómo está cada uno, cómo van viviendo esta semana. Estamos a la mitad de la semana y bueno, está bueno poder conectarnos, poder estar juntos como lo hacíamos antes, ¿no? Los miércoles. Yo la verdad que no espero la hora de poder volverme a reunir, de poder estar en mi iglesia, en mi casa, estar con ustedes, con mi familia. Así que bueno, espero que todos le estén pasando bien. Yo sé que algunos también no la están pasando bien. Para esas personas estamos orando, tenemos varios motivos de oración, porque creemos que Dios puede hacer milagros y puede revertir cualquier situación. Así que bueno, te animo a que puedas poner tu motivo de oración con un corazoncito ahí en el chat para que podamos estar orando por vos. Así que bueno, hoy tengo una reflexión, ¿no? Para comentarles un poquito de lo que estuve leyendo en unos devocionales que he hecho. Y el protagonista de hoy es la vida, un poco, no la vida, sino la misión de Jonás, ¿no? Generalmente todos conocemos a Jonás, tal vez los que tenemos años de iglesia conocen, hasta le han enseñado de chicos el tema de Jonás, de la desobediencia, de lo que Dios le mandó a hacer y demás. Pero bueno, también te estoy hablando a vos que tal vez es la primera vez que te conectás o no conocés a Jonás y querés saber un poco de la vida de él y cómo Dios pudo obrar en su vida, ¿no? A través de estas escrituras. Y yo te animo a que, bueno, vayamos a repasar un poquito. Yo te voy a comentar quién es Jonás. Jonás era un profeta, ¿no? del Antiguo Testamento, y Dios le había encomendado una misión, que él tenía que ir a una ciudad que se llamaba Nínive, que era una ciudad muy grande. En ese tiempo tenía 120.000 habitantes, y era una ciudad, se le decía como innovadora, como quien dice, ¿no? Pero también así innovadora, era una ciudad pecaminosa, era una ciudad de mal, como quien dice, y Dios había llegado hasta la presencia de Dios la maldad de esa ciudad. Entonces Dios le había encomendado a Jonás de que realmente él pueda llevar un mensaje para que esta ciudad se vuelva a Dios, ¿no? Un poco Jonás, la decisión de él no fue de ir a esa ciudad, él se va a otro lado, se toma un barco para ir a otro lado. Dios lo mandó al este y él se fue para el oeste. O sea, Dios no le estaba haciendo caso, ¿no? Jonás a Dios estaba
no estaba en obediencia, y esto desencadenó una catástrofe, ¿no?, para Jonás. Y un poquito la historia cuenta que Jonás se fue en un barco, de ese barco resulta que se desata una tormenta, una terrible tormenta, y que ese barco estaba a un punto de hundirse, y que los mismos marineros, ¿no?, le preguntaron a Jonás, que Jonás estaba lo más tranquilo durmiendo abajo del barco, como si nada. Le preguntaron quién era él, y ahí Jonás le cuenta que él era hebreo. Y bueno, yo ahora te voy a detallar bien un poquito los versículos para que vayamos conociendo en profundidad, ¿no? Pero bueno, llegan a la conclusión de que esta tormenta era desatada por Dios, ¿no? Porque Jonás realmente se había ido de la presencia, se quiso escapar de la presencia de Dios, y Dios, obviamente, que está en todos lados y todo lo ve, le llama la atención de esa manera, exponiéndolo a Jonás, ¿no?, dentro de ese barco, ¿no? Y bueno, dicen que ahí los marineros le preguntaron a Jonás quién eran, como dije antes, y qué más, y Jonás le dice que era hijo de Dios y que lo tiren por la borda, porque Jonás ya estaba rendido, ¿no? Rendido de que le había desobedecido a Dios, que realmente esta tormenta iba a desatar una catástrofe en el barco, se iban a hundir todos, así que le dice que lo tiren, los marineros lo tiran al agua a Jonás. Y Dios ahí actuó de una forma milagrosa, ¿no? Envió a un pez donde se lo traga a Jonás, y Jonás, dice la Biblia, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez, ¿no? Y eso, bueno, es un poco un milagro, porque realmente si nos imaginamos que uno puede estar dentro de un pez 3 días y 3 noches, es imposible. Es imposible, así que yo pienso que ahí Dios hizo un milagro para mantener con vida a Jonás, y que realmente Jonás recapacite de la desobediencia de Dios, ¿no? Y él pueda pedirle perdón desde su corazón, ¿no? Y bueno, les voy a empezar a contar un poquito el capítulo 1 de Jonás, que dice: el Señor se dirigió con su palabra a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahí tenemos claramente una orden de Dios que le dice a Jonás, lo usa como mensajero, ¿no?, para que él vaya a llevar ese mensaje, ¿no?, hasta esa ciudad. Después en el otro versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis, y pagó un pasaje y se embarcó para ir con ellos lejos de la presencia de el Señor. Ahí vemos cómo Jonás claramente no le está haciendo caso a Dios, sino que está yendo en el sentido opuesto a lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Y se está escapando de la presencia de Dios. Y ahí yo, investigando un poquito en los libros, pude tal vez tener algunas 3 razones de por qué Jonás no le hacía caso a Dios. Primero, que bueno, era un profeta rebelde, como quien dice, ¿no? Ya el hecho de no obedecerla mostraba rebeldía, y tal vez era un profeta también medio cuestionador, ¿no? Yo a veces lo comparo un poco con Simón Pedro, que tal vez era el que más le preguntaba cosas a Jesús, o era el que más protestaba, como quien dice, ¿no? Y bueno, esta era un poco la personalidad de Jonás, que lo que tenía era que era medio protestón, y bueno, se ve que eso caía sobre su rebeldía, ¿no? Segundo, el pueblo de Nínive era la capital de Asiria, y los asirios se denominaban por su maldad que tenían contra tal vez los pueblos vecinos y demás, ¿no? Era como un imperio bastante medio fuerte, donde aplicaban mucho lo que es la violencia y demás. Y se dice que tal vez en el caso este de buscar tierras o de ir de pueblos cobrando impuestos y demás, se dice que tal vez Jonás vio que hayan matado a parte de su familia los asirios. Entonces como que él tenía rencor contra el pueblo asirio, e inclusive el pueblo asirio no era querido por ninguno de los pequeños pueblos que estaban alrededor de esa capital, ¿no? Aparte, esa capital había evolucionado mucho, y los pueblos pequeños de alrededor era como que se habían quedado en su tiempo, ¿no?
Esas eran un poco las razones y por eso él no quería a los asirios y él sabía que Dios es un Dios de misericordia y si tal vez esa ciudad se volvía rendido a los pies de Dios, se iban a salvar todos. Entonces, por esas razones creo que Jonás determinó de no ir a enviar ese mensaje, ¿no? Dice, pero bueno, ahí ya lo tenemos a Jonás que se embarcó y se escapaba de la presencia del Señor y él se había tomado el barco, ¿no? Y dice en el versículo 4, pero el Señor hizo soplar un gran viento en el mar y hubo una mar de tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esa tormenta claramente era una tormenta que había creado Dios, era una tormenta muy fuerte donde los marineros pensaban que la nave se iba a partir al medio y que se iban a hundir, ¿no? Todos y estos marineros, si bien Tarsis era una ciudad de muchos buques, entonces eran tipos experimentados sobre el mar Mediterráneo y que ya habían pasado por miles de tormentas, pero nunca habían visto una tormenta como esta, ¿no? Dice el capítulo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron en el mar los enseres, o sea, las cosas que habían en la nave, para descargarlas. Y ellos, mientras tanto, Jonás había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Acá un poco habla que los marineros habían tirado cosas, o sea, por la borda, para que la nave esté más liviana, ¿no? Y poder sortearle esa tormenta, ¿no? Pero Jonás nos cuenta que Jonás se había quedado durmiendo, como que si nada pasaba, ¿no? Y estaba tranquilo él, ¿no? O sea, ahora vemos un poco que lo que nos confunde cuando nosotros realmente no hacemos la voluntad de Dios o nuestra conciencia piensa que realmente la estamos haciendo cuando no, ¿no? Y bueno, ahí hay casos claros que a veces nosotros estamos pasando por tempestades y no es precisamente porque Dios nos está castigando, sino es porque el diablo ve que Dios te está usando y por eso te quiere pinchar. Entonces, hacer la voluntad de Dios y no la de nuestra conciencia, eso es muy importante, ¿no? Seguimos con el capítulo 6, dice, entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Ahí sigue en el versículo 7 donde dice, entre tanto, cada uno de sus compañeros decía, venid y echemos suerte para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí yo quiero hacer una reflexión sobre esto porque sabemos que nuestro Dios no avala la superstición y acá nos está diciendo que los marineros eran paganos, marineros que tal vez adoraban a otros dioses, ¿no? y demás, y que también eran supersticiosos. Pero tal vez Dios sí usó la superstición ahí, ¿para qué? Para dejar expuesto a Jonás, ¿no? Para que los marineros lo vean a él y le pregunten que él era el culpable de toda esta tormenta, ¿no? Seguimos al capítulo 8, avanzamos y dice, entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué no has venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, ¿no? Y ahí Jonás le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí Jonás le explica que él es hebreo y que él cree en un solo Dios, ¿no? El que habría hecho los cielos y la tierra, ¿no? Y entonces estos hombres, yo me imagino como que si ellos creían en varios dioses, le estaba diciendo Jonás que él creía al Dios creador y Dios le había puesto esta tormenta, ¿no? Entonces ellos se quedaron sorprendidos, ¿no? Entonces dijeron en el versículo 10, aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Esa es una pregunta medio que si uno le hace al cristiano, generalmente cuando tiene amigos o compañeros o conocidos que no son creyentes, a veces uno se puede equivocar porque uno no es perfecto, ¿no? Y esa pregunta siempre está, ¿no? Que te preguntan, che, ¿por qué haces esto? Entonces como que uno se incomoda porque dice, a ver, me equivoqué. Y realmente era la pregunta que le estaban haciendo a él, ¿por qué hacía esto de que se estaba escapando de la presencia de Dios si él era creyente, ¿no? Dice, pues ellos supieron que huía de la presencia de Dios,
por lo que le había contado, ¿no? Entonces, acá nos dice que estos hombres tuvieron un gran temor, los marineros, un gran temor de Dios, del Dios de Jonás, ¿no? Que era el creador. Y dice que como el mar se embravecía más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Los marineros ahí más bien se estaban medio como que lavando las manos y le estaban preguntando a Jonás qué era lo que él quería que hacer con su vida prácticamente, como para que ellos se aquieten, ¿no? Y ahí también vemos que él le respondió en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, el mar se calmará en torno vuestro, pues sé que por mi causa os ha sobrevivido a esta gran tempestad. Ahí Jonás se rinde, ya que había fallado, ¿no? Le había fallado a su Dios. Y dicen que los hombres, también los marineros, tuvieron misericordia, porque también en el versículo 13 nos dice que aquellos hombres se esforzaron para hacer volver de nuevo a la tierra, pero no pudieron, porque el mar cada vez se embravecía más, ¿no? Dice, estos clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no parezcamos nosotros por la vida de este hombre, si nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Y dice que estos hombres tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y ahí automáticamente el mar se aquietó, ¿no? Dice, sintieron aquellos hombres gran temor del Señor, le ofrecieron sacrificio y le hicieron voto. Ahora miren, aparte de la desobediencia, ¿no?, de que estamos hablando de Jonás y las consecuencias que a él le traía, podemos ver cómo Dios, a pesar de todo eso, pudo hacer que gente que era pagana, gente que no creía en él, que creía en otros dioses, cómo esa gente con el temor del Señor le terminan rindiendo un sacrificio si le hicieron voto. Quiere decir que también usó esa situación para que los que estaban alrededor de Jonás pudieran volver o pudieran conocer la presencia de Dios y poder creer en el Dios creador, ¿no? Dice, pero el Señor en el 17 tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un poco, si nos podemos analizar esto, el pez no dice que era una ballena ni nada, ninguna, dice que era un pez grande, así que imagínense que para tragar a una persona habrá sido un pez de 4 o 5 metros, seguro. Esto yo lo veo como un milagro, ¿no? Tal vez de que Jonás pueda estar 3 días y 3 noches en el estómago del pez, ¿no? Porque imagínense uno, ¿cómo hace para respirar adentro de un pez 3 días y 3 noches? Es imposible. Entonces, ese milagro era tal vez la parte más oscura de donde estaba Jonás, porque sabía que se veía su muerte tal vez, porque estaba dentro de un pez, porque estaba ese pez dentro del agua, porque tal vez no sé cuánto más iba a poder respirar, ¿no? Y ahí ya pasamos al capítulo 2, 1, donde dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó, desde el seno de Seol clamé, y su voz me oyó. O sea, ahí lo que hacemos, vemos a Jonás rendido, y sabiendo que estaba perdido, clamó y volvió a Dios. Y volvemos a repetir, Dios por su misericordia lo perdonó a Jonás, pero aparte lo perdonó porque también tenía un propósito, de que ese mensaje llegue a esa ciudad. Y vemos cómo él tuvo que llegar y pasar por toda esta angustia o por todo este desastre, como quien dice, para después terminar orando a Dios, ¿no? Y nosotros a veces también esperamos hasta lo último realmente para realmente hacer una oración cuando pensamos tal vez que las cosas las podemos resolver nosotros, ¿no? Y sabemos que así, bueno, claramente no es, ¿no? Entonces en esta historia primero vemos un llamado como mensajero, ¿no? que le da Dios a Jonás. Después vemos una desobediencia y un escape de la presencia de Dios. Después vemos que él estaba tranquilo,
más allá de que no hacía la voluntad de Dios, él estaba tranquilo porque dormía. Entonces también habla un poco de la rebeldía y de que tal vez él en su conciencia se pensaba que porque había conseguido un boleto y porque había conseguido un barco para ir a otro lado, tal vez era la voluntad de Dios porque lo había conseguido, si no, no lo hubiera conseguido. Y Dios no actuó de esa manera ahí. Después vemos la tormenta perfecta, ¿no? que realmente jamás vista de ningún marinero. Después vemos cómo Dios no avala la superstición, pero sí la usó para exponer a Jonás. Dios usó a estos marineros con temor para salvarse, a pesar que eran paganos, ¿no? También Dios envió un gran pez, tal vez nunca visto, para que se lo tragara a Jonás y poder enderezarlo a su camino, ¿no? Y un poco esta historia termina de Jonás, que él después el pez lo lleva a la tierra, lo devuelve, como quien dice. Jonás va a la ciudad de Nínive y da ese mensaje, ¿no? Que en realidad era el mensaje de que la tierra tal vez no estaba obrando bien o estaba en maldad y que iba a ser destruida si no clamaban a Dios, ¿no? Ahora, yo con esto digo un poco, hablo de la voluntad, ¿no? De la voluntad de que cuántas veces nosotros no hacemos la voluntad que Dios quiere porque lo negamos o porque realmente no lo conocemos. Tal vez hay gente que no lo conoce o no sabe que Dios le está hablando y tal vez es su conciencia. Y yo siempre lo digo, ¿no? Tener una relación con Dios es una relación personal, es una relación de pedirle las cosas como a tu papá, ¿no? Cuando uno era chico, uno le pedía al papá, comprame caramelos, llévame a la plaza, o papá, alcanzame esto, levantame, cruzame. Y con Dios es lo mismo. Mucha gente pregunta y dice, pero yo no sé orar, y es hablar como estarías hablando con tu papá, porque de hecho lo es tu padre, ¿no? Y cómo buscamos, ¿no? la presencia de Dios, ¿no? Primero entendiendo sus pensamientos, ¿no? Yo te quiero compartir un versículo que es Jeremías 29:11, ¿no? De al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y esos son los pensamientos de Dios, son los pensamientos que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Esos pensamientos que son revelados por Él, ¿no? Después, con la oración, que es un poco lo que decíamos, ¿no? A veces dejamos siempre la oración para lo último o me preguntan, che, mira, ¿cómo puedo orar? O a Dios lo podemos orar en todo momento. Principalmente lo mejor es orar ni bien nos levantamos, ¿no? Porque le estamos agradeciendo que nos da un día más de vida, agradeciéndole por todo lo que nos da, y si estamos pasando por una dificultad, orándole y pidiéndolo que poder sortear esa dificultad, poder pasarla de la mejor manera y así de ella aprender también, por si poder aconsejar a otra persona que tal vez va a pasar por lo mismo después que lo pasaste vos y bueno, Dios te va a usar de distintas maneras, ¿no? Después, un poco es también lo que les quería comentar, era leyendo la Biblia con la oración. Te quiero compartir un versículo que es Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén siempre llenos de alegría, nunca dejen de orar, estén agradecidos en todas las situaciones, porque esto es lo que Dios quiere para que hagan en Cristo Jesús. Y yo la verdad que estoy re agradecido por todas las situaciones que me hizo pasar Dios y los que me hace pasar, por las buenas y por las malas, porque de las malas también aprendo. Dios me enseña con las malas también. Así que con la oración sabemos que también podemos encontrar la voluntad de Dios y la presencia de Dios. Y por último también es leyendo la Biblia, ¿no? Leyendo la Biblia, dice 1 Timoteo 4:13, hasta el día que llegue, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a nuestros hermanos. Dedicarse es tener una comunión, entender que la Biblia es un manual de la vida, ¿no? Es un manual de la vida. Y también te quiero compartir otro versículo, ¿no? Que dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más afilada que espada de 2 filos, que penetra hasta separar la vida y el aliento, así como los tendones y los tetuanos, juzgando los pensamientos y las intenciones de la mente. Y con esto quiero cerrar también, y para metaforizar un poquito el tema de la lectura. Yo, por ejemplo, todos se identifican conmigo, porque a veces yo me ven arreglando cosas y demás, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy traje mi cajita. Esta es mi cajita de herramientas. Mi cajita de herramientas, ahora le están faltando 2 destornilladores, que yo estoy ayunando para que el pastor me los devuelva, porque me los pidió prestado y todavía no los vi. Pero como está el tema este de la pandemia, se los voy a prestar para que siga tratando de arreglar su casa o muera en el intento. Pero bueno, la cajita de herramientas que yo traje es una caja donde dentro de ella se encuentran las herramientas, ¿no? Y yo acá, por ejemplo, tengo esta pinza, ¿no? Esta pinza a mí no me sirve para clavar un clavo, porque para eso necesito un martillo. Si bien dejo acá y tengo, por ejemplo, cinta aisladora. La cinta aisladora no me sirve para cortar un cable, porque no tiene filo. Esto sirve para tal vez aislar algo que tenga corriente o algo, una manguera que se pinchó o no sé. Esta llave que es para apretar tornillos, no me sirve para cortar madera. Entonces, un poquito lo que yo te quiero mostrar con esto es que la Biblia es nuestra caja de herramientas. Nosotros dentro de la Biblia tenemos de tapa a tapa explicaciones para todas las situaciones de nuestras vidas. Tenemos enseñanzas de todos los colores. Tenemos promesas que Dios nos hace, nos ha hecho y nos hará, porque también dice lo que va a pasar en un futuro. Y eso nosotros necesitamos conocerlo. Si yo no sé agarrar esta herramienta o no sé cómo se usa, lo mismo pasa con la Biblia. Si yo no conozco la palabra de Dios, no voy a poder saber lo que Dios piensa, no voy a poder saber lo que Dios quiere de mí, tal vez mi propósito, y tampoco voy a poder ser de herramienta para otras personas. Necesito capacitarme sí o sí leyendo la Biblia, orando, buscando la presencia de Dios. Así que yo te animo que si vos estás pasando por un tiempo que tal vez esta pandemia, acá pueden haber dos circunstancias. La circunstancia que la pandemia te hizo buscar de Dios, te hizo tener fe en algo si no eras creyente, buscar de la presencia de Dios, te hizo ir de rodillas a Dios porque necesitabas que se arregle tal cosa. Está perfecto porque estás utilizando bien el tiempo. El tiempo ahora nos sobra a todos. Ahora, si vos estás pasando de que te quedás con la depresión o que te quedás porque tal vez perdiste el trabajo o esta pandemia te sacó el trabajo porque no podés trabajar, te tiene parado, te vas a quedar enredado en los problemas, y sabemos que de la mano de Dios todo se puede revertir y cualquier milagro Él puede bendecirte en cualquier momento para cambiar el rumbo de tu vida. Así que yo te quería compartir esto, yo te agradezco por haberme escuchado, te agradezco por el tiempo que nos dedicaste, les mando un saludo grande a todos, espero que la hayan pasado bien, la verdad que me gustó mucho estar acá y bueno, esperemos vernos prontito todos juntos. Así que voy a despedirme orando, así Dios puede bendecirnos también esta semana. Papá, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, gracias porque utilizaste tal vez en este caso el ejemplo de Jonás, Señor, para ver, Señor, actitudes, Señor, de rebeldía, Señor, actitudes de desobediencia, Señor, pero también vimos tu misericordia, Señor, vimos tu misericordia como tú actúas, Señor, a través de nosotros, Señor, actúas a través de otras personas, más allá de que en el caso de estos marineros no creían, Señor, tú lo hiciste, Señor, tener temor tuyo, Señor, y yo te agradezco porque esta palabra, Señor, llega a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, en este tiempo, papá, que tú nos estés inquietando, Señor, para que nuestra presencia esté día a día cada vez más fuerte, Señor. Queremos fortalecer en este tiempo el vínculo, lo necesitamos, Señor. Hay mucha gente necesitada del otro lado y tenemos que ser canales de bendición, Señor, como tú
nos mandaste a que prediquemos la palabra, Señor. Por eso, úsanos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Te lo damos las gracias porque tú nos vas a sacar de cualquier situación, Señor. Si estamos pasando por una situación de dificultad, Señor, no queremos esperar como Jonás, Señor, hasta último momento para rogar por nuestra vida, Señor. Te lo pedimos ahora, Señor, que no estamos tal vez tan en el fondo como estaba él en ese tiempo, Señor. Te agradecemos por esto, Señor. Bendícenos, bendice nuestra semana, Señor, y te damos gracias una vez más por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, espero que tengas buena semana, que Dios te bendiga mucho y nos volvemos a encontrar el sábado.